Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del acoso escolar y para ello tenemos a la compañera Inmaculada Jauregui, psicóloga. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. Bienvenida. ¿En qué consiste el acoso escolar? Bueno, el acoso escolar, lo primero que hay que definir es una forma de violencia. Es una forma de violencia que consiste, hecha por los propios compañeros, en general por uno de ellos, que consiste en maltratar física, psicológicamente también. Entonces hay una serie de comportamientos que van desde la violencia física, pegar, hacer daño físicamente, por así decirlo, y luego también tienes los insultos, los gritos, la humillación, la ridiculización, el amedrentamiento, la amenaza. Luego tienes varias modalidades también, porque claro, puede ser más directo, ¿ya?, de uno a uno, o puede ser más indirecto. Ahora está muy de moda también lo que se llama el ciberbullying, o el acoso por teléfono o el acoso por internet, que si bien no es directo, es extremadamente humillante. Es decir, el componente psicológico del acoso es casi tanto más importante que el físico. En el caso, por ejemplo, del ciberacoso, pues está toda la humillación de subir con fotos, de grabar, por ejemplo, el maltrato físico, de humillarlo y poner cara a cuerpos, por ejemplo, haciendo determinadas cosas, el enviar mensajes telefónicos de amenazas por SMS. Quizás el componente psicológico sea, bueno, como todo, el más dañino, ¿no? Y luego hay un componente, como hemos dicho, físico, hay un componente psicológico, hay un componente social, en el sentido de que se aísla al niño de los demás compañeros. Luego tiene daños materiales, evidentemente. Entonces es todo un compendio de comportamientos y actitudes, ¿vale?, de los propios compañeros, pero con la intención. El criterio es la intención de hacer daño. Ese es el primer criterio. El segundo criterio sería el hecho de que se prolongue durante un tiempo. Es decir, son acosos que pueden durar, son formas de violencia que pueden durar años. El otro día me llamó la atención, vino una chiquita, todavía en la FP, estaba con compañera a la que le había acosado en la EGB. Sí. Y aún hoy todavía seguía teniendo, no ya la violencia, digamos, física, pero sí todavía las actitudes y las humillaciones a veces. O sea, que todavía se prolonga, porque se sabe que el acoso en principio se sitúa más bien en la ESO, ¿no? Entre los 11, 12 años. 12 años, 13, y luego evidentemente con la edad disminuye, pero no necesariamente ceja. Es decir, hay acosos que pueden ir, como te decía, y están en la misma clase, y me sorprendía, y todavía ella no responde de la misma manera, con la misma indefensión, y la agresora, y este caso femenino, y la agresora no tenía esa manera de hacerlo físico, pero sí a nivel psicológico. Es decir, si no se para, eso puede seguir perfectamente. Entonces, los tipos que existen de maltrato es eso, lo que estás comentando, el tipo de insulto. Siempre el maltrato puede ser directo, que puede ser desde físico, patadas, tirones de pelos, arañazos, como también puede ser verbal, insultos, humillaciones, vejaciones, reírse de alguien. Luego puede ser también el hablar por detrás, crear rumores, pero eso ya es verbal, pero no delante de esa persona, crear rumores, crear falsas, imágenes, por ejemplo.
Es que la creatividad en ese sentido mal encauzada tiene muchas variantes y lo peor de todo es que se hace sin que haya adultos y en sitios, digamos, donde no es fácil ver, porque claro, el principal síntoma es aislar a la víctima. Entonces tienes ese tipo de manifestaciones, son muy variadas. ¿Qué signos o señales hay que remarcar entonces ante el acoso escolar? ¿Qué signos? O señales tendríamos que tener en cuenta para saber si el niño o la niña tiene un tipo de acoso escolar. La verdad es que es difícil, ¿eh? El acoso justamente... Porque no lo suele comentar en casa ni en clase. No. En un principio el silencio forma parte de la violencia y del acoso, ¿no? Entonces es difícil signos muy evidentes, los hay. Por ejemplo, puede haber la clásica típica fobia escolar. Puede haber el hecho de que a nivel sintomático, si el niño es más pequeño, por ejemplo, puede no querer ir al cole, puede llorar, puede tener dolores de barriga, puede incluso orinarse en un momento determinado. Hay que estar muy atentos en la escuela a lo que es los comportamientos de retraimiento, también los comportamientos de aislamiento, es decir, hay que ver en los recreos quién está aislado, la persona que está aislada o que está más retraída, o aquellas personas que se agrupan y que pueden tener pintas de más o menos matones. Hay que observar fundamentalmente bastante. Entonces, en el caso de que ya empieces a ver signos de retraimiento, de aislamiento, en un momento determinado sí habría que intentar hablar un poco. También hay que ver en las aulas o fuera de las aulas lo que se llama el líder negativo, quién domina el líder positivo, los que siguen, es un poco los que son diferentes, por ejemplo, en un momento determinado. Hay que estar un poquito atentos un poco a lo que se llaman las dinámicas de grupo, las dinámicas sociales, quién lidera de una manera positiva y quién lidera de una manera negativa, qué grupos se forman. ¿Y disponen los docentes de herramientas para detectar este tipo de situaciones? Fundamental. Hoy en día que las clases están masificadas, porque yo cuando era pequeña no eran tantos en clase, ¿no? Sí, la verdad es que los profesores no lo tienen nada fácil, porque los pobres tienen tantas cosas a las que atender, aparte del currículum ya escolar, además tienen que observar mucho, ¿no? Ejercer de policías, psicólogos. Policías, psicólogos, mediadores, orientadores. Entonces ya cargarles más, hombre, como que apura un poco, sí, ¿no? Pero en general yo creo que tienen que agudizar mucho la observación. Yo creo que el problema es que no tienen a veces formación de eso, cómo se forman los grupos, qué tipo de liderazgo se establece, quiénes son las personas que en un momento determinado pueden tener un carácter más impulsivo, más agresivo, más violento. Yo creo que los profesores sí saben porque lo observan en clase, y lo que pasa en clase puede ser un reflejo, porque el acoso escolar se da en las clases y fuera en los recreos, pero también se suelen dar a veces en las clases con pequeños mofas, reírse, y a veces no se presta suficiente atención. Y claro, lo que puede ser una risa, un comentario jocoso, cuanto menos, pues igual puede ser el comienzo de una humillación o la continuación de una humillación en un momento determinado. Entonces se considera una violencia lo que es el acoso escolar. No se considera violencia, no está judicialmente penalizado. Y luego es un poco lo que se oye hoy en día, que a veces me asusta decir, es que siempre ha existido el acoso escolar, ¿no? Y cuando oyes esas frases, sí, yo lo he oído. En mis tiempos también había problemas de acoso escolar, me acuerdo a Pepito, a Juanito, que se le hacían cosas, y a veces se justifica eso también como siendo algo de niños. Entonces, yo creo que no se acaba de tomar en serio, y yo creo que eso es un poco la segunda parte de lo que llamamos la victimización, es decir, que no solamente los chavales pueden sufrir acoso, sino que además hasta que se les cree y se les toma en serio, pasa un tiempo que de alguna manera
también los adultos incurren en esos mecanismos de minimización, de no acabar de creer, de son cosas de chavales, y como si de alguna manera no se entendiese que las secuelas psicológicas, que lo hemos visto, pueden ir hasta el suicidio, pero es que además se pueden extender en la edad adulta, es decir, hay lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, que son secuelas que te pueden durar incluso de adulto por aquellos acosos y humillaciones que has podido sufrir en el colegio cuando eras joven. Por ejemplo, acosos del estilo de violencia física, ya atentando a la dignidad física de la persona, con heridas, con violaciones, con, ¿cómo se dice?, con peleas en un momento determinado, con humillaciones de poner desnudo, de ridiculizar, que sí se quedan y que no se van incluso en la edad adulta. Entonces, no acabamos de, quizá, o no queremos los adultos a veces ver que realmente es una violencia en toda regla y que tiene secuelas graves que se extienden a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, los adultos, yo creo que de alguna manera a veces en esa minimización contribuimos a que la víctima se sienta doblemente víctima. A veces se dice, ¿por qué no habla? Pues por eso mismo, porque muchas veces los adultos no necesariamente respondemos de manera adecuada. Por ejemplo, el niño que empieza a decir, es que se ríen de mí en el colegio, pues igual los padres dicen, bueno, pues tú ignóralo, vete a otro sitio. Es decir, damos a veces soluciones un poco fáciles, sin ponernos necesariamente en el lugar de qué significa eso. Tampoco hay que ser alarmistas, pero hay que poner rápidamente la luz del semáforo en ámbar, ¿no? ¿Cómo que se ríen de ti? A ver, explícame eso un poco más. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y qué pasa? Y entonces rápidamente ir a mirar, porque claro, decimos fácilmente prevención, pero esos signos que son preventivos, que son al principio, como me ha pasado en algunos casos, por ejemplo, sobre todo al principio, es muy difícil darle importancia. Por ejemplo, en los colegios tienen un protocolo de actuación ante el acoso. Entonces, si tú pillas el acoso en los primeros estadios, como me ha ocurrido a mí, los profesores y el entorno tienden a no aplicar el protocolo, a ver si hablando y dando un par de charlas, la cosa cambia. Entonces, claro, ahí es donde de alguna manera estamos los adultos contribuyendo a la violencia, no atajándola desde el principio. Es decir, de alguna manera provocamos esa escalada de parece que tiene que llegar a algo gordo para no llamarle acoso y para no aplicar rápidamente el protocolo. Lo negociamos siempre como en petit comité, que se llama. Entonces, claro, a lo mejor cambian al alumno de clase o intenta algún tipo de hablan con los padres, se hace una reunión, se habla en la escuela y ya como que los niños a veces piden perdón y ya como que se diluye. El problema, Tú dices sí y no. Por ejemplo, faltarían las medidas disciplinarias, faltarían las consecuencias a largo plazo. Se hace una intervención como a corto plazo, pero no se mira a medio largo plazo. Entonces, claro, de alguna manera eso también, o por ejemplo, ¿no?, como ha ocurrido en otro caso que tengo, ¿no?, la profesora hace la intervención, pero al mismo tiempo, paradójicamente, le da a esas personas que han acosado el poder de tener la llave porque son más rápidos, porque son más... O sea, ciertos privilegios al ser más rápidos, que claro, la persona que es testigo de eso ya pierde la confianza en ese profesor, porque de alguna manera ha reforzado positivamente ese liderazgo malentendido. Claro, como han sido más rápidos y llegan más rápidos a la clase y son más diestros. ¿Y qué características tiene psicológicas tiene por ese agresor y esa víctima? Bueno, digamos, hay tres cosas importantes, hay tres participantes en el acoso y querría especificarlo bien. Está el agresor o la agresora, la víctima y luego, digamos, los que participan de manera pasiva.
O sea, los que lo ven. Los que lo ven. Pero no actúan. Y no actúan. Y hay Espectador pasivo. Eso es, el espectador pasivo. Y eso es importante, y vamos por partes, ¿no? Porque cada uno tiene unas características de alguna manera. Entonces, la persona agresora, en general, tiene problemas de agresividad, de ira, tiene problemas en el control de los impulsos, ¿vale? Normalmente... ¿Tiene problemas en casa? Tiene problemas en la casa. Normalmente hay un entorno donde evidentemente la violencia se aprende de alguna manera, bien porque la ve en un modelo parental o bien porque esa misma persona agresora es víctima de violencia, tiene muy mal control de los impulsos, normalmente arrastra un cierto fracaso escolar, normalmente tiene problemas a veces de hiperactividad, no necesariamente quiero decir que toda persona hiperactiva sea violenta, pero sí en muchas personas o chavales agresores hay problemas de hiperactividad, tienen una fuerte distorsión cognitiva, es decir, tienen trastornos psicológicos muy marcados, distorsionan cognitivamente, se creen el centro del universo, tienden a culpar a los demás, tienen un cierto trazo paranoide de los demás, están contra mí. Normalmente entiende la defensa como ataque, tiene una interpretación muy bipolar de las cosas, o somos superiores y fuertes o somos débiles. Entonces sitúa el mundo en términos de débil fuerte, tiene un problema con la expresión de las emociones, no sabe canalizarlas. En general ese es un poco el perfil, vive dentro de un entorno en general violento. Donde normalmente oscila, puede ocurrir, en que es el ambiente familiar demasiado excesivamente autoritario y excesivamente permisivo, no hay límites. Normalmente hay un ambiente, un entorno un poco delincuente, que se suele decir, es decir, un entorno un poco delincuente, ¿no? Donde las normas se vulneran constantemente. Es todo un aprendizaje, ¿no? Eso por parte... ¿En la casa? Sí, en la casa normalmente, ¿no? En la casa. O sea, no hay normas entonces en la casa. Bueno, no necesariamente no hay normas, sino puede ocurrir que no haya normas donde tiene que haber y que haya unas normas delictivas, por ejemplo, de el más fuerte es el que pega, el débil es el que se somete, es decir, sí hay normas y valores, pero suelen ser normas y valores que llamamos un poco delincuentes o delictivas, ¿no? Porque sí hay normas jerárquicas, hay normas jerárquicas, hay valores, digamos, de muy macho o de muy violento. Entonces, sí hay a veces normas, pero son normas un poco parasociales o asociales, por así decirlo. ¿Y es lo mismo si fuera una chica, una niña, una agresora? En general son los mismos valores y las mismas características. Quizás donde pueda haber una variante es en la expresión. Por ejemplo, volvemos un poco a la cultura femenina, puede ser más psicológico, más de humillar, menos de atacar físicamente. En los hombres es más de atacar físicamente, además de humillar. La connotación sexual está en ambos, por ejemplo. Depende un poco, puede haber variantes, pero sí, no hay tanta diferencia. No hay diferencia. Y no, hay momentos en que la igualdad malentendida está ahí, ¿sabes? Está ahí. Y luego tenemos el perfil de la víctima, que quizás no es tan marcado psicológicamente, es decir, que puede haber más perfiles, pero en general se puede destacar el hecho de ser diferente, el tener unas diferencias ya sea a nivel físico, gafas, ser gordo, ser gay, en un momento determinado homosexual, el ser de otra raza, la diferencia siempre le mete en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Empollón. Justamente, paradójicamente, aquellos que pueden obedecer las normas o ser correctos, son aquellas personas que también corren el riesgo de ser marcadas, el ser empollón, el gustarte los estudios, el gustarte la lectura, el trabajar, el querer aprender, o sea, realmente cualidades positivas que para un profesor puede ser un alumno ideal,
puede ser también víctima en un momento determinado, ¿no? Entonces, estas personas pueden también a veces ser como sumisos o dóciles, ¿ah? O pueden haber aprendido una cierta indefensión, porque hay quien dice que estas personas víctimas de violencia vienen de hogares igual un poco contrarios a los otros, excesiva sobreprotección o excesiva dependencia o excesivo presencia de maternaje, de una sobreprotección que de alguna manera no permite al niño o a la niña experimentar, ser independiente, contestar. A veces no acaba de aprender. Mucho, ¿no? Lo han protegido mucho los padres. Se le ha sobreprotegido, hay una sobreprotección. A veces el no dejarle jugar con otros niños en el barrio o que vengan los amigos a casa, es decir, una inadecuada socialización a veces del niño por estar demasiado en casa, demasiado sobreprotegido. Si hay mecanismos un poco... puede ocurrir también que la persona víctima a veces en casa puede también ser víctima en un momento determinado por parte de alguno de los padres que tenga esa tendencia a humillar o a ridiculizar o a ser demasiado perfeccionista, por ejemplo. Son niños, las personas víctimas, se ha detectado que hay un elevado nivel de ansiedad, ¿vale? Claro. De angustia, igual por llegar a querer ser perfecto o ser o llegar al nivel de exigencia que le exigen los padres. Entonces lo que sí se detecta es una fuerte carga ansiógena. Pero a lo mejor porque los padres cuando eran pequeños no tenían ese nivel, a lo mejor a nivel de estudios, a nivel cognitivo. Bueno, hombre, ocurre muchas veces que los padres quieren que los hijos lleguen donde no han llegado ellos, ¿no? De alguna manera. En todos los niveles, a nivel educativo, a nivel social, a nivel también de protección social, de todos los niveles, protección económica, todo. Sí, ¿no? Y entonces basan, digamos, sus expectativas personales en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces eso, digamos, pone al niño en una llamada ansiedad de prestación, el querer, digamos, agradar, porque los niños, de alguna manera, no lo tenemos que olvidar, lo que pretenden es que los padres estén contentos, y si eso significa sacrificarse ellos mismos en aras de conseguir que los padres se sientan orgullosos, lo harán. Entonces, está bien exigir, pero hay que también reforzar positivamente a los niños cuando lo hacen bien. Pero cuando lo hacen mal, no actúan de un modo mal, ¿no? Negativamente, no dicen, bueno, vamos a ver y el próximo día lo harás mejor. O sea, van sobre lo negativo. Eso es lo que te iba a decir, hay un nivel de exigencia muy fuerte, ¿no? Y ahora tienes que hacer esto, y un perfeccionamiento en los deberes, un perfeccionamiento en las exigencias, en las tareas, un perfeccionamiento un poco excesivo, ¿no? Porque claro, esto siempre hay que matizarlo, ¿no? Porque claro que hay que exigir a los hijos, pero hay que también reforzar positivamente, decir lo que se hace bien, corregir lo que se hace mal, ¿vale? Dar oportunidades, si no lo haces bien podrás mejorar, no pasa nada. Quitarle esa carga de perfeccionismo que a veces pues los padres pueden llegar en un momento determinado a exigir de una manera un poco obsesiva, ¿no? Entonces ese tipo de exigencias de perfección obsesivas hace que el niño desarrolle, o la niña desarrolle, una cierta angustia que hace que a su vez luego vaya a la clase y también eso se convierta en esa autoexigencia, en ese perfeccionismo que hace que no pueda de alguna manera integrarse con los demás haciendo tonterías en un momento determinado o reírse en otro momento determinado, que hace que ya tenga esa diferencia en la sociabilidad, que ya lo conviertan de alguna manera en ese objetivo, ¿no? Por así, es que es complejo, es un delicado equilibrio, ¿no? Es un delicado equilibrio entre... Pero existe ahora más de acoso escolar, ¿por qué? Porque estamos con el tema de las redes sociales, todo el tema de la nueva tecnología, o antes existía pero estaba como muy solapado.
Yo creo que efectivamente el acoso escolar ha podido existir, pero no como fenómeno social. Claro, ahora... Es decir, yo creo que hay casos aislados. Hoy en día puede ser... Hay mayor sensibilización de la comunidad a nivel general, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los Se habla más de ello, sí. Se habla más de ello y evidentemente ha aumentado, pero ha aumentado yo creo por pero varias... también se habla de falsos positivos, ¿no? No tanto, no tanto. Cuando un niño tiene problemas en general... No se lo ha inventado, ¿no? No, yo no he conocido falsos positivos, al contrario. Más bien al contrario, no se hace caso cuando se tiene que hacer, normalmente, pero lo que ocurre muchas veces es que estamos muy enculturados en la violencia y no nos damos cuenta. Sí. Es decir, estamos viendo violencia... Todas las noticias son violencia de 10 son violencia. Estamos enculturados en la violencia. Se habla más de violencia que de paz, que de cosas positivas. Siempre. Los medios de comunicación, las televisiones, los programas, los videojuegos. Estamos realmente... las reacciones de los adultos que no nos damos cuenta. El otro día había uno de estos... discursos que se distribuyen en las redes, ¿no? Sobre cómo estamos enculturados en la violencia cuando los niños van en los coches, los padres cómo reaccionan, los profesores también cómo reaccionan. Se refuerza positivamente la violencia, no se para a tiempo, no hay consecuencias. Muchas veces no hay secuelas, no hay penalización. En la misma calle conduciendo, actitudes agresivas unos conductores con otros o con otras. Constantemente. El otro con día los niños dentro. El programa sobre la violencia o el acoso sexual a una chica que estaba borracha, que se había hecho como vídeo, que estaba hecho por una actriz, y se ve claramente el acoso y la violencia, es decir... no es algo propio de los niños, o sea, los niños lo único que hacen es, y la escuela no es más que un reflejo de lo que pasa a nivel social. Entonces, si la sociedad a nivel de violencia aumenta, si estamos enculturados en la violencia social, en la violencia estructural, que se llama, en la violencia cultural, estructural, en la violencia física, la violencia psicológica, la violencia de género, todo eso evidentemente se reproduce en la escuela, que no deja de ser una microsociedad de alguna manera. Lo vemos en la violencia, por ejemplo, estructural de los que dominan, los dominados, los que tienen dinero, los que no tienen, los que tienen derechos, los que no tienen. Quiero decir, si eso no es violencia, entonces, ¿qué es lo que se reproduce en la escuela? Pues los mismos roles, ni más ni menos. Es decir, los que tienen la fuerza, los que abusan del poder, los que a través del abuso adquieren una autoestima. Eso no es más que un reflejo de la sociedad. Lo que pasa es que no queremos del todo ver, pero es así. Vivimos en una sociedad fuertemente violenta y se refleja esa violencia. Y me hablabas del agresor, agresora, víctima, y el espectador pasivo. Y el espectador pasivo es lo que se llama en general, y eso, el seguidor o los seguidores. Es decir, que en general hay que distinguir en las aulas, o de alguna manera, los que ejercen un liderazgo negativo, positivo, y luego los chavales que tienden a seguir, que tienden a obedecer sin cuestionar. Que eso, de alguna manera, sí, los niños que ven algo y no dicen nada, que tienen miedo. Se puede hacer, por ejemplo, cuando se hacen cursos o formaciones y tú dirías algo, no, a mí me da miedo. Entonces, rápidamente ya sabes que estás ante un seguidor. Entonces, fomentar un poco más el espíritu crítico, fomentar un poco la denuncia, maneras de denunciar sin que los compañeros sepan. Entonces, claro, hay que ver un poco quiénes son los seguidores, qué tipos de seguidores hay, porque también hay seguidores, por ejemplo, que están cerca del líder negativo, pero hay seguidores que están más cerca del líder positivo, hay otros que tienen más miedo, otros que se callan porque igual dicen que a mí no me pase, entonces prefiero que le pase a otra persona, es decir, por miedo personal, otro por miedo al ridículo, que le pasen lo mismo. De alguna manera sí convendría un poco eso, son seguidores, porque tampoco se acaba de fomentar el espíritu crítico en
en las escuelas y en las casas, ¿no? Se insiste mucho, y está bien, en obedecer las normas, pero también es importante enseñar a reflexionar y a pensar. Y eso es algo que, por ejemplo, en el trabajo de prevención, ya sea cuando ocurre el problema o cuando no ha ocurrido, se debería un poco de trabajar, digamos, la reflexión, el que los chavales cuestionen, y que no sea tan bien visto, ¿vale?, la agresión y el liderazgo negativo como una manera de autoafirmación, ¿no? O sea, es decir, empezar a llamar, que es un poco lo que se falla, a las cosas por su nombre. Es decir, ¿una persona que pega es una persona que tiene poder? No, al contrario, carece de poder, no, carece de autoestima. Empezar como a desmitificar y enseñar a los niños a pensar que detrás de los comportamientos hay problemas. Y allí donde se puede ver una autoestima y una especie de seguridad en uno mismo, en realidad es una carencia de seguridad en uno mismo, ¿no? Entonces, desmitificar y llamar a las cosas un poco por su nombre, ¿no? Eso es un trabajo que raramente se hace y daría una perspectiva más crítica al alumnado realmente, y una capacidad de análisis que va más allá de la apariencia, ¿no? Que es un poco lo que ocurre muchas veces en los chavales. Se fían de la apariencia, pero claro, no se sabe lo que hay detrás de la apariencia, ¿no? Y eso es un aspecto educativo que muchas veces se podría llevar a cabo a través de talleres, a través que no lo tienen que hacer, no necesariamente tienen que hacer los profesores. En la mayor parte de escuelas, si no lo hay, se debería de poner, existen los orientadores, hay psicólogos. Entonces, se pueden hacer talleres y se puede trabajar de manera muy interesante, ¿no? En las escuelas. No olvidemos que, vuelvo a decir, las escuelas tienen un protocolo de actuación, y ese protocolo de actuación debería de ejercitarse, pero debería de y actualizarse, pero claro, con profesionales. Es decir, una reunión en petit comité luego se suele hacer mucho, ¿no? Que eso es un error a veces, ¿no? Juntar a la víctima y al agresor juntos en la misma intervención, y claro, eso sin haber trabajado necesariamente antes a nivel psicológico, sin haber habido un trabajo previo. Entonces, claro, eso, por ejemplo, ya te da una idea del poco entendimiento. Tú dices, bueno, si, por poner un ejemplo, ha habido una comisión de la verdad en ciertos países y se hace falta un trabajo con el agresor y con la víctima individual, pues también hay que hacer un trabajo a ese nivel. Es decir, la violencia tenemos que entenderla a todos los niveles y tenemos que tratarla igual. Es decir, pues tiene que haber un comité de la verdad, tiene que haber un trabajo individual con el agresor, tiene que haber habido consecuencias, tiene que haber habido secuelas. Entonces, claro, si la persona víctima ve y no ve todo eso, realmente pierde la confianza en el adulto y él se siente todavía más indefenso, contrariamente. ¿Qué consecuencias, Inma, tiene el acoso escolar? El acoso escolar fundamentalmente les tiene a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional. Físico, por ejemplo, puede haber problemas intestinales, puede haber, vuelvo a decir, orinarse la persona en un momento determinado, puede haber temblores, taquicardias, síntomas fisiológicos de ansiedad. Luego miedo, muchísimo miedo, mucha angustia, que desemboca normalmente en evitación, no querer ir a la escuela. Incluso puede haber síntomas de fracaso escolar, porque hay una disminución del rendimiento. ¿Vale? Sí, no, claro, eso es evidente. Eso por un lado. Pero es que luego puede haber a nivel social, hay un retraimiento social, un repliegue sobre sí mismo, una baja autoestima, un autoconcepto muy dañado. Puede haber incluso niños que para aliviar eso se autolesionan, pueden llegar hasta el suicidio. Eso es a corto plazo, fíjate que a corto plazo. Pero a largo plazo puede haber lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, las secuelas de recordar imágenes en un momento determinado, constantemente tener lo que se llaman flashback, es decir, imágenes que te vienen a la cabeza de momentos en que has sido acosado, en el que has sido violentado. Es decir, hay imágenes cuando la violencia es de tipo sexual
o de tipo físico ya de pegar en grupo, de herir físicamente con alguna arma blanca, las secuelas pueden ir hasta esos flashbacks que pueden durar toda la vida. El retraimiento social puede durar toda la vida, incluso la reproducción del patrón de ser acosado se puede repetir luego en el trabajo, y entonces puede ser también una víctima de acoso en el trabajo, de acoso laboral. Puede también tener secuelas en la integración social en un futuro, tener problemas de autoestima indefinidamente, problemas de tartamudez, se ha visto mucho en niños, o de que se quedan sin hablar. Son secuelas, algunas de ellas graves, y tenemos que empezar a entender que la violencia es más seria, aunque sean niños, no quiere decir, es decir, como si el niño no pudiese ser cruel, ni todo lo violento que puede ser un adulto, ¿no? Como si no acabamos de creer que un niño puede llegar a un grado de crueldad y de sadismo muy próximo de una personalidad psicopática, ¿no? ¿Qué recomendaciones, Inma, para finalizar le daría a los padres y a los docentes? Bueno, en general lo que se suele decir es que el docente tiene que tener claro y fundamentalmente es el compromiso, es decir, todavía hoy existe un poco el pensamiento de que un caso de acoso escolar es un marrón y la gente se lo quiere como quitar de encima. Entonces, de alguna manera, el adulto tiene que aprender a comprometerse y a saber que posiblemente está delante de un caso, tiene que iniciar un poco el protocolo de actuación. Y el primer, quizás, señal más importante es romper el silencio. Es decir, los padres tienen que hablar rápidamente con el tutor y con los profesores tienen que poner rápidamente eso en manos de la dirección, tiene que haber reuniones, es decir, romper el silencio es quizá la principal medida que hay que tener en un caso así, y es lo que muchas veces no se quiere hacer, es decir, ¿qué es eso? ¿No? Lo resolvemos, que no salga del aula, que no salga del curso, que no salga del colegio, que no salga, y eso es un poco el error. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que tener cuidado es en no reforzar los comportamientos agresivos, no reforzar a través del silencio, del no me he enterado, no lo veo, miro a otro lado, es decir, romper de alguna manera ese refuerzo positivo de lo negativo, ya sea por omisión, ¿vale? O ya sea por falta de, que eso es la tercera parte, no hay consecuencias suficientes, es decir, se hacen reuniones, se pide perdón y como que se diluye, ¿no? Y ya está, tú dices, no, tiene que haber un poco más de secuelas o de consecuencias, tiene que haber, por ejemplo, el equivalente a tareas comunitarias, que la persona que haya, por ejemplo, agredido, pues haga tareas comunitarias, que sean, por ejemplo, barrer clase o de alguna manera algo que le haga sensibilizarse, que le haga bajar, que le haga tener esa humildad a nivel escolar. Tiene que haber algo más de consecuencias, porque yo creo que no hay suficiente. Entonces, ni se rompe el silencio de la manera adecuada, ni se aplican los protocolos. Cuando normalmente hay casos del acoso escolar, llega a ser acoso grave y se llega hasta el suicidio, es porque hayan fallado fundamentalmente los adultos. Es decir, que además de las secuelas del acoso escolar, la persona víctima de agresión se ha visto también expuesta a una indefensión total por parte de todos los adultos. Es decir, ¿qué es lo que pasa que el niño no lo cuenta en casa? ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué hay en esa relación que un niño no se atreve a decir a los padres? La vergüenza. Trabajar la vergüenza, por ejemplo, la vulnerabilidad, es algo que no se trabaja en los talleres o que se hace. ¿Qué es lo que tiene que dar vergüenza? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es la vulnerabilidad? No soportamos los adultos la vulnerabilidad, no enseñamos a los niños el aprendizaje de la vulnerabilidad, que justamente la vergüenza tóxica. Entonces, realmente es que el aprendizaje habría que hacerse
las escuelas tendrían que adaptarse hoy en día y hacer grandes cambios, no solamente a nivel de innovación tecnológica, que ya dices tú, sí, la innovación tecnológica está muy bien, pero es que también tiene que haber una innovación y tiene que formar parte del aprendizaje la cooperación, la humildad, la colaboración. No se trabaja con eso. No se trabaja con eso, la vulnerabilidad, el aprender de los errores, no se trabaja con... Hay escuelas que están haciendo pequeños avances, pero se trabaja mal, no se adapta realmente los valores. Van al rendimiento académico, ya está. Van a número. Rendimiento académico, instrucción. Ya está. Que claro, eso también es de alguna manera violencia cultural. Dices, es que la educación no es instrucción y no es curricular, se puede aprender en colaboración, se puede aprender inglés, se puede ser muy resuelto. Hay escuelas alternativas, están los métodos Waldorf, la pedagogía hoy en día un poco más libres. Hay ejemplos en países, en Dinamarca, incluso en España, en Madrid. Hay ejemplos para educar alternativamente y tener también rendimiento. Es decir, es que hay una confusión tan fuerte y claro, de alguna manera, si no se enseña bien, también estamos violentando la naturaleza humana. Reducir la escuela a instrucción también es una manera de violencia, ¿no? No jugar también es una manera de violencia. Solamente deberes y no tener... es que hoy en día, por ejemplo, llama la atención, cuanto más fracaso escolar hay y más deberes hay. Dices tú, bueno, entonces en algún sitio se está haciendo realmente... Hay una equivocación, hay una confusión, ¿no? Pero claro, esos valores en sí son también valores violentos, es decir, hay que romper, digamos, la naturaleza humana, que es jugar, que es aprender divirtiéndote, aprender riendo, y tenemos que formalizar y meter a un chaval 8 horas en una clase sentado. Es que si eso también es violencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, habría que cambiar y modificar la escuela y ver para qué sirve la escuela, qué es lo que deberíamos enfocar como importante y empezar a dar un giro, ¿no? Pero, pues nada, pues muchísimas gracias, Inmaculada, por estar aquí esta mañana. Hoy hemos hablado con la compañera psicóloga Inmaculada Jáuregui sobre el acoso escolar. También recordamos que esta entrevista está colocada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.